Hola amigos, vamos a dar inicio a nuestra experiencia de aprendizaje número 4 de la actividad número 5 del curso de Ciencias Sociales para primero y segundo de secundaria. Nuestra experiencia número 4 se titula Explicamos la continuidad del legado cultural del Perú antiguo. Bien, vamos a continuar, pero recuerden suscribirse y compartir el video para seguir enviándoles nuevas actividades. Bien, vamos a dar inicio entonces a nuestra actividad número 5 del curso de Ciencias Sociales. Dice, hola, en la actividad anterior analizamos la variación de magnitudes que visibilizan esfuerzos de peruanas por alcanzar la igualdad de oportunidades. En esta actividad vamos a explicar la continuidad del legado cultural del Perú antiguo para la construcción y desarrollo del país. Asimismo, lo realizado nos permitirá tener insumos para elaborar nuestra narración sobre un día en el país que anhelamos. Reflexionemos. En la actividad anterior, por la conmemoración del Bicentenario, se reflexionó sobre los esfuerzos de peruanas y peruanas para la igualdad de oportunidades. Conversemos con nuestros familiares y personas cercanas sobre este tema, con base a las siguientes preguntas. Dice, ¿cómo se manifiesta la igualdad de oportunidades en nuestro país? Mi respuesta dice, se manifiesta la igualdad de oportunidades en el país cuando somos todos tratados de la misma manera y con respeto. Actualmente en los empleos, tanto los hombres como las mujeres tienen las mismas oportunidades, siempre que demuestren sus capacidades laborales. Siguiente pregunta. ¿Cómo aportarías para lograr la igualdad de oportunidades a partir del reconocimiento de la diversidad cultural? Respuesta. Nuestro aporte sería no discriminando por su color, raza o aspectos culturales. Bien, continuamos. Leamos algunas fuentes. En la actividad 2, analizamos el legado cultural del Perú antiguo. Ahora, para seguir teniendo argumentos para responder nuestra pregunta histórica, ¿cuál es el legado cultural del Perú antiguo y su continuidad en la actualidad? La respuesta sería, algunos legados culturales del Perú antiguo y su continuidad son, primero, la mujer como pilar en la sociedad. En la antigüedad se sigue luchando por los derechos de la mujer. Otro legado sería la gastronomía. En la antigüedad la comida peruana se encuentra muy desarrollada y forma parte de la identidad de países. Tercera continuidad, los bailes, las danzas y rituales. En la actualidad estos elementos forman parte de la tradición y la identidad cultural de todos los peruanos. Vamos a explicar cómo varios de los legados culturales del Perú antiguo han perdurado hasta ahora. ¿Habrá tenido cambios o seguirán iguales? Para averiguarlo, leamos nuestro reto. Leamos el recurso La continuidad del legado del Perú antiguo, el cual encontrarás en la sección de recursos para mi aprendizaje. En él analizaremos la fuente A, que se titula Andenes, el legado cultural prehispánico que alimentan a los peruanos del siglo XXI. Y la fuente B, con el AINI y la Minca, familias rurales le hacen frente a la pobreza. Fuente A, Andenes, el legado cultural prehispánico que alimenta a los peruanos del siglo XXI. Cuando los incas, en el siglo XIII hasta el siglo XVI, conquistaron los territorios de los Huari, en el siglo VII al siglo XIII, se sorprendieron por estas terrazas escalonadas que no solo eran estéticamente bellas, los andenes, la tecnología de los ayacuchanos, habían desarrollado, garantizaban el papeo, la alimentación de la población, ergo, permitían la sostenibilidad de los territorios conquistados. Entonces, como grandes sintetizadores del universo andino, los incas enviaron a sus orejones para que aprendan y adopten y hagan propia la andenería. 5 siglos más tarde, tiempo de los smartphones, el teletrabajo y el COVID-19,
Esta tecnología agraria precolombina viene garantizando la alimentación de millones de peruanos. De acuerdo con un inventario realizado en el 2012 por el Ministerio de Agricultura y Riego, MINAGRI, encontramos andenes de 11 regiones del país, como por ejemplo en Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Amazonas, Puno, Huancavelica, Tacna, Cusco, Lima, Moquegua y Junín. Suman 340.719 hectáreas. De este universo, más de 259.000 continúan en uso y sirven para el cultivo del papa, quinoa y hortalizas básicamente. Un dato vital, la recuperación de estas terrazas que se extendieron a lo largo del milenio de la Sierra Centro a la Sierra Sur permiten garantizar la capacidad del suelo. Los Wari y los Incas las construyeron hace más de 500 años en las zonas medias de la cuenca hidrográfica para evitar la erosión de los suelos y mejorar productividad, aprovechando un clima benigno para la producción de alimentos. ¿Y por qué no construimos más andenerías en toda nuestra sierra? Mirbel Epiquien explica que los Waris e Incas utilizaron miles de hombres para construirlas. En la actualidad se necesitaría una gran capacidad de maquinaria para transportar esos bloques de piedra. Hoy en día no se podría. Lo único que hacemos es reconstruirlo. Pongamos la recuperación en cifras. Reconstruir 15 hectáreas de andenes cuesta al Estado peruano alrededor de 20.000 soles. Se trabaja en AINI con los comuneros. Ellos ponen la mano de obra y el agro rural apoya esas faenas con los gastos operativos y logísticos, como la compra de herramientas, transportes y otros. Fuente B. Con el AINI y la MINCA, familias rurales le hacen frente a la pobreza. El trabajo comunitario y la solidaridad son prácticas ancestrales que preservan las familias usuarias del proyecto Haku Wiñay, Noa Hayatay de Foncores, Programa Nacional de MIDIS, y lo replican en el contexto actual en muchas de sus actividades desarrolladas en el campo, en los 1.825 centros poblados de 480 distritos, ubicados en 145 provincias de 23 departamentos del país. Durante la implementación de tecnologías productivas y emprendimientos rurales, inclusive las familias se organizan y trabajan de forma colectiva, buscando el bien común, el progreso comunitario, como lo hacían las culturas ancestrales pre-incas. El proyecto interviene en un enfoque intercultural, estimulando las prácticas ancestrales del AINI desde la ayuda mutua o apoyo recíproco entre las familias, y la MINCA y el trabajo comunitario o cooperativo con fines sociales, es decir, propicia la participación comunitaria. Hakun Wiñay, vamos a creer. Traducido del quechua al español, y Noa Hayatay, el idioma shipibo conibo, tiene igual significado. Ambos vocablos en idiomas nativos explican el propósito que se busca para las familias en situación de pobreza. Eso es salir de esta condición en base al trabajo comunitario heredado en las culturas pre-incas e incas. Analicemos las fuentes. Ahora, teniendo en cuenta la información del texto leído, respondamos las siguientes preguntas. En la fuente A me hacen la pregunta 1. ¿En qué regiones aún se hacen uso las andenerías? La respuesta sería, encontramos andenes en 11 regiones del país. Recordemos Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Amazonas, Puno, Huancavelica, Tacna, Cusco, Lima, Moquegua y Junín. Siguiente pregunta. ¿Qué ha permitido el uso de los andenes? La respuesta, ha permitido garantizar la capacidad del suelo. Analicemos la fuente B. ¿Por qué el proyecto Haku Wiñay
utiliza el Aini y la Minca en la actualidad? Respuesta. El MIDIS a través de FONCODES, con el proyecto Haku Wiñay de Noah Hayatay, interviene con un enfoque intercultural, estimulando las prácticas ancestrales como el Aini y la Minca, y contribuyendo así a preservar la organización social de las comunidades. Leamos algunas fuentes. Para la conmemoración del Bicentenario se han planteado 6 ejes, recuerdan ustedes la sesión anterior, uno de los cuales está referido a la identidad y diversidad. Este plantea pues que el país que queremos construir debe ser uno con identidad que construye su historia tomando como base su poderosa cultura milenaria y su diversidad cultural como fuentes inacabables de creatividad. ¿Cuánto aportaría el legado cultural del Perú antiguo al país que anhelamos? Para averiguarlo, leamos el recurso El Perú Antiguo frente al Bicentenario, el cual encontrarás en la sección de recursos para mi aprendizaje. Pero antes recordemos qué es lo que dice nuestro eje principal del Bicentenario: identidad y diversidad. Dice que un país con identidad que construye su historia tomando como base su poderosa cultura milenaria y su diversidad cultural como fuente inacabable de creatividad, el Perú del 2021 hace un acontecimiento histórico ejemplar, motivo para pensar y tomar perspectivas del tipo de nación que quieres ser de cara al futuro. Vamos entonces a leer el legado cultural del Perú antiguo. La fuente A nos habla de Caral y la calidad ambiental. Recordemos, los caralinos acondicionaron terrazas de cultivo en las tierras del valle. Utilizaron el agua del río para irrigar los cultivos. El agua de consumo humano no la tomaron del río, sino que la extrajeron de los manantiales o fuquios, acondicionados en lugares cercanos de los centros urbanos. Los residuos de la actividad los secaban y usaban en las construcciones como parte de los depósitos y de las plataformas construidas en los edificios, o los enterraban en la parte posterior de ellos, cubiertos con tierra. Los caralinos construyeron fogones en todos los edificios con fines rituales. Es notable la tecnología del uso de la energía del viento por medio de conductos subterráneos que aplicaron los altares con fogones, utilizando el efecto Venturi, aplicado en Europa recién en 1797 para alcanzar temperaturas muy elevadas. La fuente B nos dice el Aini y la Minca. Nuestra hipótesis o propuesta de trabajo propone que los antiguos aldeanos agricultores, pescadores, artesanos y comerciantes pre-Chavín habrían comenzado a organizarse a través de los sistemas de Aini y de la Minca. El primero para la tradición arquitectónica precerámica costeña y el segundo para la tradición serrana y amazónica. Estos modelos de reciprocidad y colectivismo de la organización de trabajo habrían sido la fuente motriz que dinamizó el desenvolvimiento de las sociedades complejas andinas. Espinosa en el año 1990 sugiere que estas dos formas de organización de trabajo, Aini y Minca, deben haber comenzado desde los albores de la civilización andina, como hasta la década de los 70 eran consideradas a la sociedad chavín. Nuestra propuesta todavía retrocede a más de 2 milenios y sugiere que Aini y Minca habrían sido la fuerza motriz que dinamizó el mundo andino precapitalista y se habrían originado en los periodos arcaico y formativo inferior. El Aini consistía en la ayuda que ofrecía un grupo de personas o miembros de una familia numerosa para realizar trabajos de preparación. De la tierra, extracción y transporte de piedras y canastos, locomoción de tierras, edificación de templos, canales, caminos, puentes, limpieza y remodelación de aquellas estructuras públicas de algunos grupos vecinos, la condición fundamental, como se acostumbra decir, servía para la retribución de las comidas y bebidas, banquetes durante los días en que se desarrollaba el trabajo comunal, o sea, los unos ayudaban a los otros y posteriormente los otros
retribuían el favor prestando a los hunos este sistema de trabajo de reciprocidad milenario. Continúa fuerte no solo en muchas comunidades campesinas andinas, sino también en las poblaciones mestizas del Ecuador, Bolivia y Perú, ayudándose en las labores de preparación de alimentos, pastoreo, cosecha y construcción de viviendas. La minga o trabajo colectivo tenía otra connotación. Con este sistema, la colectividad ejecutaba las obras que beneficiaban al ayllu como un todo: canales de irrigación local, andenes, puentes, templos, ciudades, locales de preparación de charqui y o almacenamiento de productos, corrales, cercas, manutención de las huacas locales con enterramientos humanos, etc. Este sistema envolvía y obligaba a todos los miembros de la comunidad a trabajar en beneficio de la comunidad o ayllu. Eventualmente la minga también era realizada cuando ocurría el casamiento de miembros del ayllu en la construcción de sus casas o en el cuidado de las tierras de huérfanos, inválidos, viudas, enfermos y ancianos del ayllu. Diferentemente, el Aini la Minca no implicaba una deuda ética ni obligaba al pago de especie alguna de la élite. A partir de la década de los años 50, debido a la intensa migración campesina a la ciudad de Lima, Trujillo y Arequipa, este sistema milenario se difundió a las grandes urbes del territorio peruano. La fuente C, el legado cultural tiahuanaco. Para domesticar un ambiente tan difícil como el altiplano, los tiahuanacos adoptaron los cultivos y las tecnologías agrícolas anteriores, logrando con ello aumentar considerablemente la producción. La fundación de colonias y la red de intercambios, al igual que los pucará, los tiahuanacos sobrevivieron principalmente gracias al cultivo de plantas de altura, papa, oca, oyuco, quinoa y cañigua. Así también los tiahuanacos mejoraron y aplicaron las técnicas agrícolas de los pucará, como los andenes, los camellones y las cochas. La ganadería de llamas y alpacas fue otro importante medio de subsistencia para ellos. Se aprovechaba a los camélidos al máximo. Con su lana se confeccionaban vestimentas y textiles, con su cuero se hacían sandalias y con sus huesos instrumentos musicales. Sin embargo, los recursos del altiplano no fueron suficientes para un estado en el que se expandía cada vez más. Por eso, hacia el año 700 después de Cristo, los tiahuanacos establecieron colonias en las llanuras amazónicas de Bolivia, al norte de Argentina y Chile, y a la costa sur del territorio peruano. De esta manera lograron controlar diferentes pisos ecológicos con poblaciones altiplánicas que se dedicó a producir y explotar recursos que no eran posible encontrar en las alturas, como por ejemplo ají, coca y maíz. En otros territorios, en cambio, los tiahuanacos solo intercambiaron productos. De ese modo, establecieron una red de intercambios a larga distancia que le permitió obtener bienes de importancia en zonas donde no era posible ejercer un dominio directo. Esto sucedió, por ejemplo, en San Pedro de Atacama, en Chile, de donde obtuvieron principalmente bienes santuarios como tejidos y piedras preciosas, maquitas y turquesas. Analicemos la fuente. Ahora que hemos realizado la lectura del texto, respondamos las siguientes preguntas. ¿Cuál crees que es la motivación que tiene el autor al resaltar el conocimiento y trascendencia de nuestro pasado para la construcción del país que anhelamos? Respuesta. La motivación que tiene es dar conocimiento de nuestro pasado para la construcción de un buen país. Pregunta 2 dice, ¿qué aspectos señalados en el texto consideras que contribuye a nuestra identidad y al país que anhelamos? El trabajo comunitario y la solidaridad, la ayuda mutua, apoyo recíproco entre las familias y
las cuales se organizan y trabajan de forma colectiva, buscando el bien común y el progreso comunitario. Esa sería una de las posibles respuestas. Elaboremos argumentos y conclusiones apoyándonos en las fuentes. A partir de lo aprendido, reflexionemos. Utiliza las respuestas que han ido elaborando para responder la pregunta histórica. ¿Recuerdan la pregunta histórica? ¿Qué decía nuestra pregunta histórica? ¿Cuál es el legado cultural del Perú antiguo y la continuidad hasta la actualidad? Aquí yo les menciono algunos de los legados culturales del Perú antiguo y su continuidad. Ustedes pueden tener de repente más ejemplos para poder considerar como un legado cultural. Bueno, el primer legado que he considerado es la mujer como pilar de la sociedad. En la antigüedad se sigue luchando por los derechos de la mujer. Segundo legado, la gastronomía. En la antigüedad la comida peruana se encuentra muy desarrollada y forma parte de la identidad del país. Y el siguiente legado, los bailes, las danzas y rituales, que en la actualidad estos elementos forman parte de la tradición y de la identidad cultural de todos los peruanos. Evaluamos entonces ahora evaluamos nuestros avances, ¿ok? Nos autoevaluamos para reconocer nuestros avances y lo que necesitamos mejorar colocando una X de acuerdo a lo que consideremos. Luego escribes las acciones que tomarás para mejorar tu aprendizaje, ¿ok? Criterios de evaluación. Utilicé y comparé fuentes para comprender el legado cultural del Perú antiguo. Ustedes marcan con una X, lo logré, estoy en proceso de lograrlo, o qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes. Segundo aprendizaje, establecí las semejanzas y diferencias del legado cultural del Perú antiguo y reflexioné sobre su contribución al país que anhelamos. Tercer aprendizaje, expliqué cómo el legado cultural del Perú antiguo continúa hasta la actualidad y contribuye en la contribución de nuestro país que anhelamos. Bien, con esto damos por concluido nuestra sesión. No se olviden de suscribirse y compartir el video. ¿Ok? Nos vemos para la próxima sesión.